Hola, muy buen día, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos para quienes nos sintonizan a través del Facebook. Si lo están haciendo en la mañana, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde lo estén haciendo, donde estén sintonizando este programa, pues me da muchísimo gusto. La semana pasada estuvimos platicando de nuevo con el psicólogo Enrique Carreño y en esta ocasión vamos a seguir con este tema. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sujei? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente estar compartiendo este momento, ¿no? Teniendo una charla, y que sobre todo esta charla pues sea útil para las personas que nos estén escuchando a través de las diferentes plataformas en las que podamos compartir este video. Así es. Oye, bueno, yo mencionaba que la semana pasada, o bueno, la emisión pasada, hablamos un poco de las responsabilidades y tú las clasificaste en tres partes, ¿no? Como las responsabilidades o en el sociales o en la escuela, me parece, y las responsabilidades afectivas. Háblanos un poquito más acerca de esto. Y ya después vamos a llegar a esta parte que nos faltó, que son las responsabilidades afectivas, porque yo te comentaba que para mí se me hacía como una de las partes más importantes que tienen que ver con la crianza de los niños. Pero bueno, tú nos sabrás decir un poco más acerca de esto y nos contextualizas, ¿va? Ok, no, pues vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Del anterior video, para tratar de conectar un poquito con esta charla. Habíamos platicado acerca de como que cuáles podrían ser los ejes sobre los que puede girar la educación en casa, ¿no? Hablábamos primero de esta parte de la responsabilidad en casa como tal, ¿no? Que tiene que ver con lo que nuestros hijos, ¿no? Tienen que aprender esas herramientas que les permitan contribuir a este espacio, ¿no? Donde están creciendo, y que las responsabilidades en casa tienen que ver con la edad, ¿no? Con la edad con la que se van incluyendo. Un niño de 0 a 6 años, lo platicábamos, va adquiriendo, tiene la motivación para poder participar en las actividades de casa, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros, los que tenemos hijos, cuando tuvieron de 0 a 6, o tú estás en esta etapa, como padre, como madre, te vas a dar cuenta que tu hijo o tu hija se incluye a las actividades que estás haciendo, ¿no? Si estamos a veces como en estas actividades, se asoman a la computadora, tú estás leyendo un libro y ellos lo agarran y solitos, aunque no saben leer, lo ojean, ¿no? Que si estás cocinando quieren ayudarte, que si estás haciendo un trabajo en la casa, ¿no? Se quieren incorporar, tienen esa motivación que de repente nosotros como adultos, ¿no? En esta cuestión de practicidad, pues los excluimos para que nos dejen en paz, ¿no? Y vamos cortando esta motivación, y después de los 6 años, pues ya nos cuesta trabajo, porque es entonces: Juanito, ayúdame a barrer el patio, Juanito, ayúdame a lavar los trastes, ¿no? O sea, hay cosas, ¿no? Que de repente cortamos y después queremos que sigan ahí, ¿no? Y tenemos, entonces asisten a consulta, ¿no? Donde dicen: bueno, es que este chamaco no me obedece, es que este chamaco no me ayuda en la casa, ¿no? Y en muchas ocasiones pues no nos damos cuenta que nosotros somos los que vamos cortando esto. Y de 0 a 6 hay que aprovechar su motivación. De 6 en adelante, si no lo hemos educado antes en esta situación de responsabilidad, pues sí, nos va a costar un poquito de trabajo cambiar esta dinámica, ¿no? Eso hablábamos más o menos en generalidades respecto a la casa. Posterior platicamos sobre las responsabilidades académicas o de escuela, ¿no? Porque una de las cosas con las que muchos papás tienen dificultades es con esta parte de las tareas, ¿no? O sea, de repente cómo cuesta hacer tareas con los hijos, ¿no? Y que de repente es una parte en la que pudiésemos buscar la parte agradable, o hacer o construir momentos agradables en esta parte de la tarea, ¿no? Por aquí sugeríamos esa parte de invertir los primeros 10 minutos, ¿no? Al momento de hacer la tarea, donde usáramos un poquito de terapia sensorial, ¿no? A través de la cual
con mi hijo, ¿no? Entonces empiezo a hacer como este pequeño masaje, ¿no? A usar sustancias y a hacer algo, un preámbulo, ¿no? De algo que no puede ser agradable, puede ser que me ayude, ¿no? En la parte escolar, ¿no? Estamos mal acostumbrados a ir solamente a la escuela cuando nuestro hijo, nuestra hija tiene algún reporte, va mal en alguna materia o nos manda a traer el maestro, pero no estamos acostumbrados a veces a ir a preguntarnos qué está pasando y cómo vamos a motivar a nuestro hijo a que continúe en el estudio, porque la línea entre motivar y presionar a veces es muy pequeña, ¿no? Cuando presionamos pasa esto, o sea, llega un momento que la presión va a romper. Y muchas veces de esa presión tiene que ver con que castigamos a través de cosas productivas, ¿no? Usamos la tarea que le dejan a nuestro hijo para castigarlo, ¿no? Y eso pues va generando por ahí un efecto adverso. En vez de generar un afecto por la tarea, en vez de generar un afecto por algo positivo, termina generando un rechazo y eso pues obviamente después lo desmotiva a las cuestiones del estudio, ¿no? No asume la responsabilidad. La responsabilidad para mí es un valor muy importante porque no se trata solamente de hacer lo correcto, ¿no? Se trata de creer que estás haciendo lo correcto, de estar dispuesto a responder a la situación, ¿no? Es decir, una persona responsable no podemos decir que solamente porque hace lo correcto, sino porque está convencido de que eso es correcto, ¿no? O sea, de que lo considera como parte de sus principios para poder actuar, ¿no? Y cuando el niño, por ejemplo, o nosotros como adultos, empezamos a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño ya sin necesidad de que tú le digas a tu hijo, a tu hija que lleve su traste al fregadero, o de que haga la tarea, es porque ya lo siente suyo, ¿no? Ya considera que ahora es él, ella, el que es su tarea, no tarea de mamá, no tarea de papá, ¿no? Sino es su tarea, es el Y además compromiso que que es ella tiene. algo, y además que es algo como muy normal, muy natural, ¿no? Ayudar, hacer equipo, y no que represente una tarea que signifique además un compromiso que te pese, ¿no? Sino que es algo que pues que hacemos en casa, ¿no? Así es, sí, exactamente, ¿no? Es esta parte de asumir, ¿no? De estar dispuesto, de estar convencido de que esto que estoy haciendo está bien, ¿no? Esto que estoy haciendo es importante, ¿no? Y tiene un valor. Y pues quedamos por ahí, no nos alcanzó el tiempo para hablar acerca de la parte afectiva, ¿no? La responsabilidad que tenemos nosotros como padres ante las emociones de nuestros hijos, que ahí sí nos paniqueamos, ¿no? Nos paniqueamos bastante porque no sabemos qué hacer con una emoción de un niño, ¿no? Claro. No, bueno, no estamos preparados para ser papás y vamos conociendo, pues, esto en el camino, ¿no? Y se nos van dando como muchas situaciones que a lo mejor este tipo de pláticas, pues nos ayuda mucho a orientarnos, cómo conducirnos como padres. Y estas responsabilidades afectivas, que fue lo que nos faltó, yo creo que es muy, muy, muy importante. ¿Cómo se siente o cómo debemos hacer sentir al niño desde muy pequeñito para que sea un adulto sano emocionalmente, ¿no? Y que crezca y que no tenga todas estas culpas, todas estas penas, todas estas cosas que trae en la cabeza. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Híjole, fíjate que de repente a nosotros como adultos nos falta primero qué saber hacer con nuestras propias emociones, ¿no? Porque cuando dos personas, ¿no? Se juntan y no aceptan sus emociones, no van a llegar lejos, ¿no? Entonces, es esta parte incluso cultural, ¿no? Que habla de que realmente nuestras emociones en un contexto social, en un contexto familiar, ¿no? Pues realmente son gobernadas, son reprimidas o son contenidas, ¿no? No son validadas, que creo que es algo muy importante, ¿no? ¿Qué es validar una emoción, no? Por ahí hay un pensamiento, un escrito corto que me gusta mucho, ¿no?
que creo que que ayuda mucho esta parte de la validación de emociones. No lo recuerdo con exactitud, pero más o menos dice así, ¿no? Cuando tu hijo quiera estar solo, déjalo solo, ¿no? Cuando tu hijo quiera que lo abraces, abrázalo. Cuando tu hijo te pida que lo acompañes, acompáñalo, ¿no? O sea, de repente, esta parte de validar las emociones tiene que ver con aceptar de que lo que siente está bien, ¿no? De que eso que está sintiendo, pues es natural también, ¿no? Porque acuérdate que las emociones tienen un compuesto químico, ¿no? Yo siempre he pensado que de repente nos preguntan, ¿no? Oye, ¿en qué momento se une la medicina y la psicología, no? Pues yo les digo siempre, pues en la química, porque las emociones tienen mucha química. Realmente hay una liberación, las emociones nos activan para reaccionar en algún momento, ¿no? Por algo, por ejemplo, cuando estamos tristes, ¿no? De repente lloramos, ¿no? Y se genera toda esta cuestión de lágrimas, ¿no? Es una reacción química Claro. que sucede, ¿no? Y hay otras que pues tal vez no son tan manifiestas como las lágrimas, pero sí dentro de nuestro cuerpo se genera un sinfín de reacciones químicas, ¿no? Y entonces ¿qué sucede? Fíjate, yo hago doy este ejemplo a veces medio burdo, ¿no? Y que ahorita tiene a veces mucho sentido, ahorita tiene mucho sentido, ¿no? A ver, imagínate que vas caminando por la calle, ¿no? Y de repente te da un cosquilleo en la garganta, ¿no? Porque se te atoró algo, ¿no? Algo ligero que raspa la garganta y te da un cosquilleo. Y tú lo que no quieres es toser, ¿no? Porque pues te empiezas a toser y ¿qué te pueden decir, no? Te van a mirar medio feo, no lo sé, ¿no? Entonces, como no quieres toser, ¿no? Entonces empiezas que es un efecto natural, porque toser es un reflejo del cuerpo realmente, o sea, quieres sacar algo que aquí le estorba, ¿sí? Es natural el toser. Es un efecto, o sea, que todo se arregla con toser, ¿sí? 1 o 2 veces y ya, vuelve a su normalidad. Pero como no lo quieres hacer, entonces, de repente empiezas con esto, ¿no? De la respiración, porque tratas de tener un equilibrio, se te acelera la respiración, ¿sí? Y esto se agudiza, tu respiración se acelera, de repente te genera una lagrimita en el ojo, ¿no? Y empiezas como a tener o sea, como no estás haciendo lo natural, que es toser, entonces empiezas a tener Sí, efectos claro. colaterales, ¿no? Colaterales, tu respiración, el lagrimeo de los ojos, ¿no? El color de piel y otros efectos, ¿no? Lo mismo pasa con las emociones, ¿no? O sea, si tú no las sacas de una forma natural, pues obviamente va a haber un efecto colateral, ¿no? Por ahí y de repente eh, hay una frase que me gusta que dice que emoción no expresada, enfermedad asegurada, ¿no? Entonces, en este aspecto, una de las cosas que tenemos que aprender es a validar emociones, ¿no? Es decir, eh, es válido que puedas toser, o sea, no va a toser porque esté ahorita con la cuestión del virus, ¿no? Simplemente algo se le atoró en la garganta y está tosiendo, ¿no? Entonces, si nuestro hijo está enojado, ¿sí? Pues por algo por el que está enojado, hay una causa por la que está enojado. Y es normal y es válido que esté enojado, ¿sí? Es válido que en este momento, porque en una película de Peter Pan creo que al inicio vi una frase que decía que el niño va a tener preocupaciones con base a la edad, ¿no? ¿A qué me refiero o a qué se refiere esta frase? Para mí como niño de 0 a 12 años más o menos, me va a preocupar que a mi carrito, ¿sí? Se le cayó una llanta, ¿no? Y eso me va a angustiar porque no voy a poder jugar, ¿no? Si yo como adulto lo veo y digo, ay, hombre, ese carro, ¿no? Déjalo, luego lo pego, o luego te compro otro, ¿no? ¿Sí? Pues de repente no estamos validando esa parte, porque para el niño es importante la llantita de su carro. Yo siempre le digo, es el equivalente de que si a ti se te poncha la llanta del tuyo, ¿no? ¿Sí? No, pero es que no es lo mismo, porque para mí es mi herramienta de trabajo. Pues para el niño también es su herramienta de trabajo. Un juguete es una herramienta de trabajo del niño, ¿no? Entonces, cuando un niño, por ejemplo, le va a doler que no le compres un dulce, ¿no?
Un niño le va a doler que tú le hables fuerte, ¿no? A un niño le va a doler muchas cosas emocionalmente, ¿no? A un niño le va a doler que tú abraces a su hermano y no lo abraces a él. A un niño le va a doler que le hagas un feo, ¿no? A un niño le va a doler cuando le dices no. ¿No? O sea, hay un dolor, ¿no? O sea, el niño agarra y golpea a otro Oye, porque hay algo que le duele. Uh-huh. ahora que dices todo esto, en este camino como de ver y de poner atención un poco más a las emociones de los niños, muchas veces te encuentras con gente que te dice, a mi edad, yo sí, y es cierto, ¿no? A nuestra, bueno, cuando éramos chiquitos más bien, si nosotros expresábamos esas emociones, se nos regañaba o se nos pegaba. Y hay mucha gente que todavía cree, digo mucha gente porque no, yo la verdad personalmente no considero que se deba pegar a los niños. Muy, muy personal punto de vista y de esa manera crío a mi hija, ¿no? Pero hay mucha gente que te encuentras y dices, bueno, 2 nalgadas o una nalgada a tiempo es mucho mejor que, porque cuando sea grande, como no lo educaste bien y no le diste una buena golpiza, entonces ya no te va a contestar después o te va a respetar o su educación va a cambiar de manera positiva, ¿no? Entonces yo me he encontrado con eso, pegar o no pegar a los niños, o cómo contestar cuando tienes esa forma de pensar y de educar. Porque yo te digo, en lo personal, yo no creo que se les deba pegar. O sea, yo hablo mucho con mi hija. Por supuesto que hay berrinches, por supuesto que hay contestaciones, por supuesto que se repite esta forma de actuar. O sea, si te contesta y tiene una actitud recurrente, ¿no? Y hablo con ella y vuelvo a hablar y vuelvo a hablar y vuelvo a hablar. O sea, tampoco es que hable con ella y mágicamente cambie, ¿no? De su forma de ser o de actuar para con ese tipo de problemas. Sí hay berrinches, sí hay pataletas, sí hay llantos, pero sigo pensando incluso que no es la mejor forma de pegarles. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso? Digo, y demostrar las emociones, porque antes, te digo, no se nos permitía, o sea, sí. Los niños éramos niños y al rincón y a tu cuarto y para allá, o sea, tú no te metes, ¿no? En las pláticas de los adultos. Sí. Y sí tiene mucho sentido, pero hay cosas en las que los niños quieren participar y no pasa, bueno, yo considero que no pasa nada, siempre y cuando respeten obviamente los tiempos, siempre y cuando no se metan a lo mejor con temas que corresponden a los adultos, pero en ocasiones a lo mejor sí podemos integrarlos, ¿no? Bueno, no sé, ahí te di un mundo de cosas. Sí, fíjate que en esto que mencionas, yo igual, yo te voy a compartir una frase, ¿no? Que una ocasión simple y sencilla, ¿no? Que una ocasión alguien me lo dijo, ¿no? Estábamos hablando de otro tema, pero que aplica aquí. Dice, no es necesario aprender a madrazos, ¿no? No es necesario, ¿no? O sea, no es la única forma, ¿no? Y está demostrado de que cuando usas esto, de una violencia para la educación de los niños, pues no ha habido resultados. Lo único que generas es miedo, ¿no? Lo único que generas es enojo. Y son personas que en vez de generar un respeto, se genera un miedo, ¿no? O sea, no, pero viera cómo me obedecen, ¿no? Después de la chinga que me metí. Pues le digo, pues a mí me meten una chinga, yo también lo hago luego. O sea, pero ¿por qué causa? ¿Sí? Pero fíjate, ¿cómo detectar miedo, respeto, no? A ver, es por la causa, fíjate. De repente no sé, ¿no? Igual te tocó o nos tocó esa parte, ¿no? De, ya viene mi mamá y no lave los trastes y se va a encabronar y me va a pegar, ¿no? Y entonces empiezo a hacer todo por miedo a la consecuencia de esto, ¿no? A lo que va a pasar si no hago esto, ¿no? Y entonces empiezo a actuar por miedo. El respeto es, va a llegar mi mamá, va a llegar cansada del trabajo, ¿sí? Y aparte va a llegar a lavar los trastes, no me parece justo. Entonces yo voy a colaborar dentro de esto de las responsabilidades, ¿sí? Porque quiero ayudar a que mi madre llegue y esté un poco mejor, ¿no? Es decir,
es por respeto a mi mamá que yo estoy lavando los trastes, por ejemplo. No por miedo a mi madre, no por miedo a que me pegue, sino porque me importa su integridad como persona. ¿Sí? Eso es lo que yo considero, ¿no? Y el respeto cuesta ganárselo. El miedo te lo ganas fácil, ¿no? El miedo te lo ganas de una forma muy, muy fácil a través de la violencia, ¿no? Que me parece que no es algo como muy, muy prudente, ¿no? Siempre lo he dicho incluso en charlas, esta parte si yo estuviera convencido de que los golpes, ¿no? Fueran la solución, yo no estaría aquí gastándome, dando una charla, platicando, buscando estrategias. Al contrario, yo estaría vendiendo cinturones, ¿no? Con diversas formas de castigo, ¿no? Como el Museo de la Tortura ahí en México. Y diciendo, no, mire, 3 en la mañana y 3 en la noche y su hijo se corrige, ¿no? Pues estaría haciendo eso. La postura que yo tengo es que, de hecho, se me hace hasta muy injusto la parte de los golpes, ¿no? Imagínate una persona casi pegándole a 2 metros, ¿sí? Golpeando a una personita, ¿no? Que apenas le alcanza el metro, ¿no? O sea, sí es como muy desproporcionada la fuerza, esa escena de golpearle, sí es muy desproporcionada. Es increíble, ¿no? Esta parte. Entonces, pues, confío en otras cosas que cuestan más trabajo, sí, tienen su esfuerzo, que implica paciencia, pero los frutos de eso son maravillosos, ¿no? Implican mucho esfuerzo. Va desde lo creativo hasta la paciencia, o sea, al final de cuentas, un hijo nos termina educando a nosotros como, como padres, ¿no? Vamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Yo con mis hijas aprendía el cambio de pañales, ¿no? Aprendes a preparar una mamila, que nunca te enseñaron a prepararla, ¿no? O sea, pero sí puedes aprender. Se nos olvida que tenemos esa capacidad como personas para aprender a hacer las cosas. Claro. Aparte, otra cosa de los golpes, ¿no? Hablando del aspecto psicológico, pues no, el golpe tiene que ver mucho de quién viene, ¿sí? De quién viene, que en este caso, los golpes de la madre son los que duelen más, ¿no? Dicen, por eso le llaman madrazos, dicen, ¿no? Porque son los que duelen más. Imagínate, si es la persona, se supone que más te ama, ¿no? Exactamente. Que te pegue y luego te conviertes en un adulto. Imagínate una mujer y luego que además la mamá te diga, ¿no? Te pego porque te quiero, porque te amo. Es lo peor de Y todo, entonces ¿no? te conviertes en una mujer que busca a alguien que la golpee, digo, inconscientemente o conscientemente, como sea, que te pegue porque te ama, ¿no? O que te violente de cualquiera de las formas porque te ama, ¿cierto? Imagínate, ¿no? Imagínate, es algo increíble esto, ¿no? De repente es quien te pega, ¿no? El golpe de la madre tiene un impacto doble porque es saber, ¿no? Fíjate esta parte, ¿no? A ver, eh, mi mamá es la persona que yo más amo en este mundo. Estamos hablando de un niño de 0 a 6, ¿no? Es la persona que más amo en este mundo, ¿sí? ¿Qué esperas de la persona que más amas en este mundo? ¿Sí? Comprensión, paciencia, respeto, muchas cosas. Y yo siempre les digo, ¿y esperan un madrazo? Dicen, pues no, exacto, ¿no? Entonces, el efecto es, yo odio a las personas que me pegan, ¿sí? Pero esta persona que me pegó es mi madre. Y yo amo a mi madre, pero odio a las personas que me pegan, pero amo a mi madre. Y bueno, El si fue ocasional, conflicto, fíjate, pobrecitos. y vuélvelo constante, entonces es esta parte tensa, de repente, y de repente tenemos niños que tienen aquí una colita sin cabello, ¿no? Sí, como un gorrito de papa, ¿no? Aquí, hay otros que se lo tragan, ¿no? Hay otros que empiezan a morderse las uñas, ¿no? Yo creo que morderse las uñas es algo normal, lo que no es normal es que ya llegues a la mitad del dedo. Y hay personas que has visto que tienen a veces ni todo la uña, ¿no?
Y entonces de repente es así la tensión y llegas a la escuela y alguien te molesta y te lo descuentas, ¿no? O sea, es esta parte. En la figura masculina, el golpe, si el varón da el golpe al hijo, fíjate que nosotros como papás sí nos pueden odiar. Esa es la bronca, ¿no? O sea, es así como que espérate que crezca tantito y le digo a los papás, la bronca es que nosotros vamos para abajo y ellos van para arriba, ¿no? Pero Pues el de sí. la madre tiene un efecto psicológico muy grande, fuerte, ¿no? Es quién te pega, ¿no? O sea, la persona que dice amarte y la persona que tú amas. Y cuando te acerca en una charla y te dice que es porque te ama, el madrazo psicológico, ¿no? Uno de los errores que aquí cometemos mucho en la región es los golpes, ¿no? Entonces, pero fíjate que hay algo incluso más fuerte porque está bien, le digo al señor, ya te enojaste, pues ya le pegaste, ¿no? Sus nalgadas al chamaco, está bien, ¿no? Pues ya no podemos corregir nada por ahí, ¿no? O sea, aquí es que ya lo deje de hacer, ¿no? Pero todavía hacen algo, ¿no? Que dicen, y pobre de ti donde llores porque te va a ir peor. Y dices, o sea, es como si Cierto. alguien te encierra en un cuarto y te tira una granada todavía, ¿no? Y no salgas, ¿no? Y Es cierto. esa tensión enorme y todavía no llores. Cuando entendemos que llorar es una reacción emocional ante un dolor, ¿no? Físico o emocional, valga la Claro, redundancia, claro. y en este caso es, me está doliendo que mi madre me pegó, que mi padre me pegó, y todavía me dices que no lo haga. Híjole, dices, eso sí es terrorífico, ¿no? A mi parecer es terrorífico. Entonces, tenemos que empezar a entrar a la validación de emociones, ¿no? Donde le decimos al niño que pues, está bien lo que siente, ¿no? A ver, a la edad que tiene ese niño, si a ti te hubiesen hecho algo similar, decía por ahí un personaje, ¿no? ¿Qué hubieras hecho? ¿No? Y dices, no, pues es que, y luego salen las abuelas, no, era peor, ¿no? Agarraba y se iba corriendo, ¿no? Todavía está aquí llorando tranquilo, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Probablemente a la edad que el niño tiene, hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, tú pues, ¿por qué no validar eso, no? A esa edad, no, a mí me hubieran rechazado, no me hubieran dado mi dulce, sí es cierto, también me hubiera puesto a llorar. Pero lo que pasa es que se nos olvida y respondemos como adultos, ¿no? Queremos que el niño entienda algunas cosas, ¿no? Y no evolucionamos la emoción que implica que esto se madure. Fíjate, te comparto por ahí una experiencia que a veces comparto en charlas, ¿no? Me acuerdo que mi padre, ¿no? En una ocasión estaban esos refrescos grandes. Bueno, yo lo veía grande, estaba yo de 5 años, ¿no? El refresco Rey, no sé si lo ubicas. Ujú, Este, sí. entonces, tenía una tienda a mis padres y le pedí un refresco a mi padre, ¿no? Sí, muy señor feudal, agarró, ¿no? Destapa el refresco y toma un poco, ¿no? Y dice, ten, ¿no? Y le digo, ¿qué hiciste, no? O sea, ¿cómo te atreves a tomarte de mi refresco, no? Para esto. Tal vez ese fue el error que cometió mi padre, ¿no? Pero para mí fue una situación de no. Y para mi padre tal vez lo vio con la parte de que es mucho refresco para ti, ¿no? Pero fue así de un enojo, ¿no? Le digo, no, agárrate ese refresco tú y hábleme otro, ¿no? Entonces, mi padre dentro de la cuestión era, de la lección era, no, es que tienes que aprender a compartir, ¿no? Y le dije, no, Claro. no, para nada. Y me molesté tanto. Y dice, ¿o lo tomas o lo dejas? Y pues lo dejé, me quedé con mi llanto, no, me quedé sin refresco. Hubo un segundo momento, ¿no? Donde la agarra, ahora sí sirve en un vaso. Y me vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y yo dije, chino, este señor ya me dejó llorar la otra vez. Ahí me quedé sin refresco, ¿no? Y entonces era la parte de, a ver, ¿no? Tráelo para acá, ¿no? Y sí, lo tomé. La siguiente vez ya me dio el refresco completo y le digo, tráeme tu vaso, te voy a dar un poco, ¿no? No te estoy diciendo que haya actuado de la mejor forma mi padre, pero al menos no usó la violencia física para poder corregir una emoción. Me la dejó sentir y yo la tuve que evolucionar, la tuve que racionalizar.
esa molestia, ¿no? Ya después tuvimos una charla en otro momento donde pues acomodé algunas cosas. Pero es esto, fíjate. Y aquí quiero aclarar algo cuando hablo de validación de emociones, ¿no? Que yo he aprendido. Una cosa es la emoción y otra cosa es la acción. Lo que se valida es la emoción, a veces la acción no se valida, ¿no? Por ejemplo, estás enojado como niño, tu hijo está enojado y eso hace que le pegue a su hermano, ¿sí? Esa es la acción. Entonces, la emoción es que está enojado. ¿Por qué se enojó? Porque el otro le quitó su juguete, porque el otro lo fue a molestar, no lo sé. Y reaccionó pegando, ¿sí? Entonces, muchas veces llegamos y regañamos, es que no, ¿por qué andas pegándole a tu hermano? Y lo castigamos horriblemente, ¿no? Y él dice, es que él vino a molestarme primero, ¿no? Volvemos a esta parte, ¿cómo te sentirías tú cuando estás concentrado haciendo algo y viene alguien a molestarte? Pues te enojas, ¿no? Es normal que te enojes, ¿no? Entonces viene esta parte de pues sí, yo entiendo que te enojes, hijo, ¿sí? Pero yo creo que pegarle a tu hermano no va a resolver el problema, ¿no? Esa es la acción, es la que de repente vamos a invalidar. Y entonces, ¿qué podrías hacer cuando tu hermano viene a molestarte? ¿Te puedo avisar? Ok, está bien, yo creo que avisarme sería bueno, ¿no? Le puedo pedir que me deje de molestar. También es una buena opción. Y entonces el niño va encontrando recursos. Muchas veces también cometemos el error de decirles a ellos qué tienen que hacer, qué tienen que sentir, cuando a veces podríamos preguntarles qué podrían hacer ellos, ¿no? En preescolar, por ejemplo, cuando en esos contextos, cuando trabajamos con las maestras de preescolar, se les pide que le pregunten al niño qué podría hacer cuando esté enojado, ¿no? Aparte de pegarle al compañero. Y entonces dicen, bueno, puedo respirar, dicen, ¿no? Hacer ejercicios de respiración. Y yo dice, mira, que un niño de preescolar te diga que puede hacer un ejercicio de respiración ante el enojo, es bueno. Maestra, ¿puedo ir a pegarle el punchis bag que tiene allá? ¿No? El punchis bag es esos monitos, esos inflables que le pegas y regresan, ¿no? Yo creo que si su enojo lo saca golpeando el punchis bag, no hay problema, ¿no? El enojo no se queda dentro, que es importante, y tampoco agrede a otros, ¿no? Que también es importante. Entonces después te sientes más tranquilo, te sientes más relajado, ¿no? A veces implica el tiempo fuera, por ejemplo, en casa, ¿no? Implica el tiempo de a ver, hijo, ahí ve tantito a tu cuarto, piensa y ahorita platicamos que estés más tranquilo. Porque a veces también como adultos queremos actuar pronto, queremos actuar en el momento. Y a veces no, a veces hay que esperar a que todo se tranquilice para después abordar la temática con ellos, ¿no? Y preguntar, bueno, ¿qué podrías hacer cuando te sientes así, ¿no? ¿Qué otras cosas podrías ocupar? Esto le permite al niño que surjan sus recursos y entonces de repente pueda abordar sus emociones, ¿no? Sí le podemos dar sugerencias, ¿no? Pero yo sugiero que, por ejemplo, por lo menos las primeras 2 o 3 salgan de él y ya después nosotros empezarle a enriquecer algunas cosas. O sea, de repente, imagínate, ante un enojo, él tenía la opción de golpear al compañero, ¿no? Es el típico niño agresivo, niño nervioso, ¿no? Niño celoso. Pero posterior, surgen de la charla 4 opciones más. Entonces, ante 4 opciones más, la posibilidad de que le pegue al compañero es del 25% o menos, incluso. Porque si le funciona pegar al punchisbag, entonces él ya está gestionando su enojo, ¿no? Está sacándolo. Porque a veces se nos olvida eso, invalidamos la emoción de nuestros hijos y los castigamos, ¿no? ¿Y dónde queda ese enojo que el niño tiene, ¿no? ¿Y qué hiciste con ese enojo? A ver, ¿a qué horas le ayudaste a sacar la molestia? Porque ahora lo que hiciste fue aumentar el enojo a través de que se enojara con el hermano y se enojara contigo y se enojara con él mismo, ¿no? Y esto pues no nos ayuda, ¿no? En el caso de la gestión de emociones. Cuando en la calle no le queremos comprar el dulce, ¿no? Ya hace su berrinche, de repente está bien, hijo, llora todo lo que quieras, no pasa nada, ¿no? Sí, no, la gente de repente, ¿qué va a decir? Nos van ¿cómo se llama? ¿Qué va a decir la gente que no lo educo, no? Pero pues la verdad es que tú lo estás educando, no la gente, ¿no? Tú sabes por qué lo estás haciendo. Por ahí había una historia, creo que nos tocó el segundo año, la historia del niño, el burro y el señor, ¿no?
donde van pasando por diferentes pueblos y en todos lados todo lo que La hicieron. gente va a hablar, ¿no? Exacto. Entonces, al final es tu hijo, tú, o sea, al contrario, estás gestionando su emoción. Yo la hijo, no pasa nada, ¿no? Ya después, más tarde, oye, esto que Claro. pasó no me gustó a mí, yo creo que tampoco te gustó a ti, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pero hay unos que sí, una sonrisota y apúrate, ¿no? Y en la casa vas a, ¿no? A veces cuesta gestionar emociones porque nos cuesta mucho trabajo, pero un niño que gestiona bien que le ayudamos a gestionar bien sus emociones, es más funcional, ¿no? Después te lo dicen y te los conceptualizan, ¿no? Hay que tener cuidado también porque cometemos los errores de jugar con las emociones de nuestros hijos. Este, por ejemplo, a veces, ¿no? Los que tenemos hijas, la hija es muy celosa conmigo como papá, ¿no? Es extremadamente y de repente todavía les decimos, ay, es que una muchacha me regaló eso y ay, te quedan viendo con unos ojos. Para uno es una broma, pero para el niño no. Para la niña Sí, no es claro. una broma, ¿no? Y eso, en vez de fomentar su seguridad, fomenta su inseguridad, ¿no? Y conflictúa. Sí, sí, sí. Entonces, es algo difícil, ¿no? Porque cuando tienes hijos te das cuenta realmente que además cada hijo es totalmente distinto para quienes tienen más de uno. Para, obviamente, para tratar con ellos, pues es distinta la manera en que vas a tratar con uno y con otro. Pero sí te va a costar trabajo, sí te vas a encontrar como con actitudes recurrentes que no te van a gustar, ¿no? Como papá, pero como dices tú, o sea, vas a encontrar un resultado a largo plazo que va a ser mucho más positivo que lo que vas a tener si utilizas la violencia, utilizas los gritos, cualquier tipo de violencia. O no dejas salir, simplemente reprimes emociones o juegas también con esas emociones es un tema complicado, pero ya cuando estás ahí como papá, pues yo creo que sí te preocupas por eso, ¿no? Yo creo que esta parte de las emociones por eso te decía que es como lo más importante, porque es lo que realmente va a hacer que un niño pueda expresarse cuando sea adulto y ahorita cuando es un niño también. Pero cuando sea adulto, siento yo que va a ser un adulto con mucho más recursos, como dices, para enfrentar todo lo que venga y responsable, obviamente, y pues con más herramientas, ¿no? Como para enfrentar todo lo que se le presente. Más funcional, decimos de repente, ¿no? Sí. Así es, sí, es algo, esto de las emociones, de gestionarlas, eh, no es una tarea fácil por cuando nosotros no las hemos trabajado, porque cuando nosotros las Es trabajamos. que, ¿sabes qué? Ahorita que hablabas, Ujú. como que me parece que, por ejemplo, con nosotros no trabajaron de esa manera, ¿no? Pero ahorita como papás y que a lo mejor ya tenemos como un poco más de elementos y también con la experiencia que traemos, pues ya dices, bueno, me voy a preocupar por esto, porque lo que soy como adulto o las carencias que tengo a lo mejor como adulto es porque de niño a lo mejor no me supieron encaminar de esta manera, no me pusieron, ahorita lo checo, no me supieron orientar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esto que soy tal cual como un adulto es producto de lo que de mi formación y mi educación desde pequeño, ¿no? Y a Sí. través de los años también, que ya uno va tomando como de aquí, de allá y de donde tú puedas, de la escuela, de la parte social, de la parte en casa, de los amigos, de todo un poco. Pero entonces, el adulto que somos emocionalmente y cómo lo expresamos y cómo vivimos las relaciones, cómo vivimos para con nosotros mismos, creo que depende mucho de cómo formamos a los niños y esa parte de las responsabilidades sociales, cómo realmente nos responsabilizamos nosotros como adultos para tener niños sanos emocionalmente y para poder llevar hasta la vida adulta a una persona
de manera responsable, ¿no? Sí, es una gran responsabilidad la parte de las emociones, porque de ahí también desprende todo lo demás que quiere hacer, ¿no? La motivación para la escuela, la motivación para cooperar en casa, ¿no? Hay muchas cosas que lo van a empoderar, lo van a fortalecer para una vida adulta con más recursos, como decíamos hace rato, porque de repente, cuando sabes gestionar tus emociones, sabes por dónde ir, ¿no? De repente continuamos esta charla en otro momento porque no me siento bien en estos momentos. Sabes que no quiero hablar del tema ahora, ¿no? Dame chance y lo platicamos más adelante. Y después, oye, ¿qué pasó con el problema que tenías? No, estuvo más tranquilo ese día que platicamos, me sirvió mucho. Oye, pero ¿cómo que te sirvió mucho si ni siquiera hablamos del tema? Es que así me toca, ¿no? A veces tengo que salirme un rato del problema para que cuando vuelva con mejores ánimos, ¿no? Esta parte te ayuda a resolver, ¿no? Te ayuda a... No es malo sentir, lo que sí hay que tener precaución es en qué hacemos cuando sentimos, ¿no? Con esa emoción, con qué actuamos. Una de las sugerencias que yo siempre doy es cuando estés alterado emocionalmente, muy eufórico, muy enojado, muy triste, no tomes ninguna decisión. No tomes ninguna decisión, Sí, ¿no? No hagas nada. ¿Por qué? Porque cuando estás enojado y tomas una decisión o hablas de más, lastimas a mucha gente. Y que cuando estás tranquilo, te queda una culpa, ¿no? Es como el papá cuando está enojado, la mamá cuando está enojada y golpea al niño, ¿no? En ese momento se enoja, pero ¿qué sucede al rato? ¿No? Entonces dices, ay, creo que lo regué, creo que le pegué, ¿no? Y al rato vamos, oye, hijo, mira, perdóname, no te quise pegar, ¿no? Te pego porque pues, me haces enojar, no sé, ¿no? Y viene la culpa y en el nombre de la culpa de repente regalamos, cedemos a ciertos chantajes de algunos de nuestros hijos que son muy canijos para eso, ¿no? Y sí, entonces, claro. ella sabe, a veces incluso nos provocan para que les peguemos, para que puedan sacar un recurso, una ganancia del otro lado, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Porque eso ya genera un mecanismo neurótico, ¿no? Bueno, pues entonces, pues es que estas charlas yo creo que no terminarían cuando tenemos hijos, nos surgen muchas dudas, pero este tipo de charlas, la verdad es que sí ayudan mucho, nos orientan bastante. Y bueno, como siempre digo, ¿no? Si tienen más dudas, pues que se acerquen contigo, que tú eres el Gracias. profesional en esto, que nos puedes orientar en cualquier momento, pues para saber cómo actuar con respecto a esto de la crianza, a lo mejor una crianza sana, y a ser un niño sano, ¿no? Un niño feliz. Un niño sano en un adulto sano. Exactamente. Así es. Oye, pues muchísimas gracias, Enrique. Una vez más, pues es un honor estar aquí contigo y platicar de estos temas que a mí, la verdad, se me hacen interesantes y yo creo que también a mucha gente, sobre todo a quienes somos papás, ¿no? Sí, bastante. Pero no, gracias a ti también por tu tiempo, por darte este espacio para enriquecer este sueño, este proyecto, esta colaboración eh, con la comunidad, ¿no? Que nos está siguiendo y tratando de aportar, ¿no? Lo hemos hecho a través de las escuelas aquí en San Pedro Cochutla, por situaciones que ya conocemos no se pueden realizar ahorita, pero bueno, buscamos estos medios para hacer llegar a las personas de Cochutla y alrededores, Claro. ¿no? Este trabajo, ¿no? Y lo hacemos con muchísimo gusto. Pues un saludo para todos. Gracias a la Internet, pues en todo el mundo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Muchas Cuídense mucho. gracias y nos vemos en la próxima emisión, porque hay próxima, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos a estar, pues los temas en los comentarios, ¿no? De los que nos compartan, los que vean este video y nos dejen algún comentario, algún tema que quieran saber, que quieran conocer, que quieran que platiquemos, pues con mucho gusto lo vamos tomando en cuenta, ¿no? Y en el próximo, pues vamos a ver con qué tema los sorprendemos. Vale. Pues muchas gracias. Chao. Adiós.